Bienvenidos todos. En este tema vamos a presentar las estrategias pedagógicas para estudiantes con discapacidad intelectual. La responsabilidad de quienes trabajamos en inclusión es ir generando prácticas inclusivas exitosas que permitan a los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad intelectual desarrollen destrezas contempladas en el currículum. Las estrategias que se proponen hacen que los docentes mantengan un proceso dinámico, recreativo e inclusivo. Es muy importante considerar que las diversas estrategias y metodologías podrían ser útiles para determinados estudiantes y tal vez no ayudar en otros. Sin embargo, el apoyo y el conocimiento de sus estudiantes tendrá mucha importancia para la selección de las mismas. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Según la AMR, la discapacidad intelectual se le define como una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Esta se ha manifestado en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Según el DSM-5, están dentro de los trastornos del neurodesarrollo y se presentan como grupo de afecciones cuyo inicio se sitúa en el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los diferentes dominios conceptual, social y práctico. Los estudiantes que tienen discapacidad intelectual pueden presentar dificultad o disminución en la comunicación, en la resolución de problemas cotidianos, así como en las habilidades cognitivas, en los procesos de atención y concentración, tienen niveles bajos de abstracción, presentan también un aprendizaje lento, poca iniciativa para realizar sus tareas, poca tolerancia a la frustración y problemas en el desarrollo de la memoria o una limitada memoria. Para poder brindar una atención o una respuesta de calidad a los estudiantes con discapacidad intelectiva, es importante considerar las estrategias pedagógicas que el docente utilice en el aula, siendo estas todas las acciones que ellos realizan para poder dar respuesta y facilitar aprendizajes significativos en sus estudiantes. Las estrategias pedagógicas han sido consideradas como una herramienta o como la herramienta más importante para poder llegar al estudiante y sobre todo para que él pueda entender y comprender los diferentes contenidos. Así tenemos algunas propuestas de estrategias pedagógicas que vamos a presentarles a continuación. Tenemos como un eje importante el diseño de actividades con apoyos visuales. Como ustedes van a mirar en las siguientes estrategias, todos tienen apoyos visuales, ya que estos son los recursos más importantes para que el estudiante pueda entender y comprender la información. Estos apoyos visuales pueden estar representados por imágenes, por palabras, por fotografías, por dibujos, en algunos casos también por ciertos cuadros o listas. Tenemos así las estrategias de asociación. Estas estrategias de asociación son utilizadas para poder ayudar al estudiante para que comprenda contenidos nuevos especialmente. Otra estrategia importante son los mapas conceptuales. Como podemos mirar en el ejemplo, estos vienen a ser recursos que permite al docente poder organizar la información y facilitar el aprendizaje del estudiante. Así como también, si nosotros nos damos cuenta, la utilización de los apoyos visuales son muy importantes en los estudiantes con discapacidad intelectiva. Este mapa conceptual viene a ser un recurso importantísimo, un recurso visual muy importante, y el estudiante podrá entender y comprender un contenido básico para el aprendizaje, que para él va a ser muy significativo también y lo va a poder recordar. Si considerábamos que una de las dificultades en los estudiantes con discapacidad intelectual era justamente el nivel de abstracción bajo, así como también una limitada memoria, esta utilización de estos mapas conceptuales van a hacer que pueda entender, comprender y retener mucho mejor la información recibida. Tenemos también como otra estrategia las actividades de emparejamiento.
Si nos damos cuenta, igual estos recursos son muy básicos y muy importantes. El emparejamiento es una estrategia que va a permitir al estudiante relacionar con sus semejantes de acuerdo a la información que queramos brindarle. Sirve mucho también para el aprendizaje en las diferentes áreas y competencias básicas de la lectura, en ciencias naturales y sociales, en lengua y literatura. Es muy útil este tipo de estrategias, ya que va a permitir también integrar mejor los conocimientos. Podemos también encontrar actividades de emparejamiento o como algunas otras estrategias también como un recurso virtual. Hay diferentes programas que también nos ayudan a que el niño pueda aprender y desarrollar mucho mejor este tipo de estrategias. Sin embargo, el docente podrá también trabajar su currículum o su planificación con este tipo de actividades dentro del aula, que va a ser muy beneficioso no solo para el estudiante con discapacidad intelectual, sino también con el resto de sus estudiantes, de acuerdo a los contenidos a tratar. Tenemos también las estrategias de correspondencia. Esto implica establecer relaciones entre uno o más elementos. Es un vínculo que sirve de nexo entre varios elementos. Tenemos también aquí los ejemplos que se puede observar y que facilitan muchísimo el aprendizaje. Las actividades con cuadros comparativos también son muy útiles en las actividades que podamos trabajar con los estudiantes. Siempre el apoyo gráfico, ¿no? En este caso, cuadros comparativos van a permitir también al estudiante desarrollar un poco más el razonamiento, ¿no? Si nos dábamos cuenta, su nivel de razonamiento como parte de una habilidad cognitiva también es bajo. Eso no implica que el estudiante no va a poder hacer ciertas actividades en donde se le va a permitir que desarrolle este tipo de razonamiento y que mejore estas áreas, ¿no? El hecho de que tenga una discapacidad no quiere decir que se le limite. Tenemos que avanzar con él lo que más podamos y esto le va a ayudar muchísimo para poder desarrollar este tipo de conocimientos y aprendizajes. Por último, tenemos los pictogramas. Estos son recursos comunicativos visuales que ayudan al estudiante a comprender el mundo que le rodea, así como también su entorno cercano. Facilita mucho aprendizajes de las diferentes competencias básicas, así como también en las diferentes áreas del tronco común. Nos ayuda muchísimo para que el estudiante pueda entender y comprender instrucciones y órdenes. Este tipo de pictogramas son importantísimos en todo tipo de comunicación también, ¿no? Que pueda el estudiante permitirle relacionarse e interactuar, así como también organizar mucho las diferentes rutinas que pueda tener en el día, que también es importante que el estudiante llegue a conocerlas o llegue a asimilarlas y adaptarse a su entorno en el que está. Encontramos muchos pictogramas y con información muy básica e importante en la página de ARASAC, donde también podemos encontrar hasta unidades didácticas ya desarrolladas con este tipo de estrategia pedagógica muy útil para el docente. Podemos concluir que las estrategias pedagógicas son un elemento básico y fundamental en la atención a estudiantes con discapacidad intelectual. Su utilidad es una respuesta para tratar los diferentes contenidos del aprendizaje y que estos sean significativos, así como también facilitar los procesos de evaluación. Muchas gracias.